Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Extraviados ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro hogar. Separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción.
estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Buenas noches, iglesia, y a cada uno de los televidentes que en este momento nos acompañan, sean bienvenidos. En esta noche queremos compartir la palabra con ustedes y queremos invitarles en esta hora que vayamos allí a Josué capítulo 1, versículo 1, y encontramos que dice: después de la muerte de Moisés, Dios habló con Josué, hijo de Nun, que había sido ayudante de Moisés. Dios le dijo a Josué: ahora que mi siervo Moisés ha muerto, te toca a ti guiar al pueblo de Israel. Cruza el río Jordán con todos ellos y llévalos al territorio que les voy a dar. Yo les entregaré todo territorio donde pongan el pie, tal como se lo prometí a Moisés. Les daré todo el territorio que va desde el desierto del sur hasta las montañas del Líbano en el norte, y desde el gran río Éufrates en el este hasta el mar Mediterráneo en el oeste, incluyendo el territorio de los hititas. Nadie te podrá derrotar jamás, porque yo te ayudaré, así como ayudé a Moisés. Nunca te fallaré ni te abandonaré, pero tú debes ser fuerte y valiente, porque serás tú quien guía al pueblo de Israel para que reciba el territorio que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que seas muy fuerte y valiente, así podrás obedecer siempre todas las leyes que te dio mi servidor Moisés. No desobedezcas ni una sola de ellas, y te irá bien por donde quiera que vayas. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche, y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. Yo le he colocado a esta enseñanza: déjate dirigir por el Espíritu Santo para conquistar. Y yo le invito a que en este momento oremos para que el Espíritu Santo de Dios se derrame sobre nuestras vidas y hable a cada uno de nuestros corazones. Padre, te damos gracias por esta palabra en esta noche. Queremos meditar en ella, escudriñarla, y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que hables a nuestra vida de manera personal. Guíanos en esta hora en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, encontramos entonces que Josué era hijo de Nun, tuvo una preparación al lado de Moisés, un joven temeroso de Dios,
Encontramos también allí que era lleno de sabiduría y del Espíritu Santo de Dios. Permaneció íntegro y aprendió a depender de Dios. Cuando Moisés fue a morir, Dios tenía listo un dirigente para que tomara su lugar. Moisés era un profeta, un hombre dirigido por él, Espíritu Santo de Dios. 40 años tenía Moisés y no era fácil quien tomara su lugar. 40 años duró Moisés allí liderando el pueblo y no era fácil tomar el lugar de Moisés. Pero Dios ya había preparado por el Espíritu Santo a Josué. Él mismo, movido por el Espíritu Santo, como había preparado a Moisés, también iba a mover a Josué. Vemos que tanto Moisés como Josué fueron movidos por el poder y la unción del Espíritu Santo para guiar al pueblo. Josué había sido lleno del Espíritu Santo y Dios le había respaldado poderosamente, quería respaldarle poderosamente como también respaldó a Moisés. Entonces encontramos acá en la palabra que Dios hizo un trabajo desde mucho antes en la vida de Josué. Cuando Moisés estaba allí liderando, Dios preparó de antemano a este joven para luego usarlo poderosamente con el pueblo de Israel. Nosotros solo podemos conquistar cuando nosotros dependemos del Espíritu Santo. Por eso necesitamos ser dirigidos por Él. Hoy encontramos acá en la palabra que para nosotros dirigir debe haber una preparación. Josué tuvo una preparación. Dios se encargó de formarlo y encontramos allí que Josué fue preparado. En Números 11:28 encontramos en la palabra esta preparación que Dios empezó a hacerle a Josué. Y dice aquí la palabra: Josué, que desde joven era ayudante de Moisés, estaba allí. Al oír al muchacho, dijo: Moisés, mi señor, no les deje usted profetizar. Y encontramos que estaba Josué desde muy joven ayudando a Moisés al lado, allí en su ministerio, estuvo acompañándolo, pero también fue ungido. Encontramos acá en Deuteronomio capítulo 34, versículo 9, cómo fue ungido allí Josué y la presencia del Espíritu Santo estaba con él. Y dice aquí la palabra en el versículo 9, dice: antes de morir Moisés había puesto sus manos sobre la cabeza de Josué y Dios lo llenó de sabiduría. Por eso los israelitas obedecieron a Josué y cumplieron con las órdenes que Dios le había dado a Moisés. Dice que él era un joven lleno de sabiduría y estaba allí ungido por Dios. Dice que el pueblo lo obedeció porque era un joven ungido. Entonces encontramos que hubo una preparación, que él estuvo allí siendo formado por Dios y era lleno del Espíritu Santo. Encontramos acá en Números 27 también que nos dice la palabra en otra ocasión que Dios ministra la vida de Josué. 27:18 dice: entonces Dios le ordenó a Moisés: llama a Josué, que es un hombre valiente y me obedece. Llévalo ante el sacerdote Eleazar y ante todo el pueblo, y en presencia de ellos pon tus manos sobre su cabeza. Así le pasarás tu autoridad y lo harás jefe principal del pueblo. Yo le diré por medio de Eleazar lo que debe hacer como jefe del ejército israelita. Y encontramos allí que fue presentado ante el pueblo como el nuevo líder en jefe, ¿sí?, que iba a llevar al pueblo de Israel a la conquista de la tierra. Vemos que era un hombre, dice que era lleno de sabiduría y que era un joven muy obediente a Dios. Entonces ya estaba lleno del Espíritu Santo y Dios quiso
seguir trabajando con Moisés. Vemos que dice la palabra que era valiente, ¿sí? Y que le fue pasada la autoridad allí por Moisés. Así como Josué tuvo una preparación y fue creciendo ministerialmente, es necesario pasar por procesos porque allí hay una formación. Nuestra vida, cuando conoce a Cristo, necesita de una preparación. Nosotros necesitamos conocer a Dios y necesitamos tener experiencias con Él, porque nosotros necesitamos también, ¿cierto? Tú necesitas ser un buen líder en tu hogar. Varón, tú que en esta noche estás escuchando esta palabra, necesitas ser un buen líder para tus hijos, para tu esposa, y aún mujeres que en este momento son mujeres cabezas allí en el hogar, que son autoridad, también necesitan ejercer un buen liderazgo. Pero para ejercer ese liderazgo vemos allí que debe haber una preparación, como la tuvo Josué. Él la tuvo ministerialmente, pero nosotros necesitamos también pasar una preparación para poder liderar en nuestros hogares, para dirigir allí esos hijos. Entonces necesitamos de la presencia de Dios. Un buen líder debe pasar por procesos y encontramos que esos procesos nos hacen crecer, madurar y conocer a Dios. Vemos a Josué que él conoció al Señor porque había visto a Dios hacer milagros cuando no hubo agua y les dio agua de la roca, cuando Dios hacía descender allí y llenaba el campamento de maná, cuando el pueblo Dios le dio las codornices para que comieran carne. Y también vio cuántas veces fueron a pelear y Dios les dio victorias. Vemos a un Josué que vio milagros y un líder que está allí en su casa haciendo columna, liderando, motivando a la familia para caminar con Dios, necesita ver esos milagros, y esos milagros se ven en medio de esa preparación. Es lo que vemos allí en la vida de Josué. Luego encontramos que Dios le dio instrucciones. Entonces lo segundo es, para dirigir hay que recibir las instrucciones de Dios. Y encontramos acá que cómo iba a hacer Josué esa labor. Josué debía llevar el pueblo de Israel a conquistar la tierra de Canaán. Ahora, si nosotros pensamos en la tierra de Canaán, era un pueblo donde tenía muchos dioses, estaban bien organizados sus ejércitos, eran guerreros, y Josué necesitaba ser guiado por el Espíritu Santo para ver cómo conquistaba esa tierra. Y vemos aquí las instrucciones de Dios y las encontramos ahí donde leíamos ahorita, y Dios le empieza a hablar a Josué cómo debe ir allí a conquistar. Y lo primero que le dice allí es, ¿cómo lo vas a hacer? Vas a guiar a todo el pueblo, porque el versículo 2 nos está diciendo allí, y dice: después de la muerte de Moisés, Dios habló con Josué, hijo de Nun, que había sido ayudante de Moisés. Dios le dijo a Josué: ahora que mi servidor Moisés ha muerto, te toca a ti guiar al pueblo de Israel. Dios le dice: ahora te toca, porque ya había muerto Moisés y el liderazgo había sido pasado a Josué. Entonces le dice: necesitas guiar al pueblo. Hay que cruzar, porque encontramos ahí en la palabra y le dice allí: hay que cruzar el río Jordán con todos ellos, llévalos al territorio que les voy a dar. Allí tenía que llevar a todo el pueblo y pasar el Jordán. Allí podemos ver en la palabra que las instrucciones de Dios eran claras. Llévalos al territorio que les voy a dar, porque dice el versículo 4, dice: les daré todo el territorio que va desde el desierto del sur hasta las montañas del Líbano del norte. Y él describe toda la cantidad de territorio que les iba a dar, y le dice acá en el 2: y llévalos al territorio que les voy a dar. Y encontramos que estas fueron las instrucciones para el pueblo de Israel y para Josué, que era el que estaba allí liderando. Las instrucciones para Josué fueron acompañadas con promesas, y lo encontramos aquí en el versículo 3, y dice:
allí la palabra: yo les entregaré todo el territorio donde pongan el pie, tal como se lo prometí a Moisés. Dios le estaba recordando a Josué la promesa que le había hecho a Moisés, que él les iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel. Y él le está diciendo a Josué: yo así como se los prometí, los voy a llevar. Donde pongan los pies, esa tierra será de ustedes. Pero también encontramos que sigue diciendo la palabra: les daré todo el territorio que va desde el desierto del sur hasta las montañas del Líbano en el norte, y desde el gran río Éufrates en este hasta el mar Mediterráneo en el oeste, incluyendo el territorio de los hititas. Y encontramos que le describe toda la cantidad de tierra que les iba a dar como pueblo. Vemos allí que en esas instrucciones les iba a entregar algo que como pueblo estaban esperando hacía tiempo. Pero algo que vemos allí es que él le dice: nadie te podrá hacer frente. Y le da una promesa a Josué y le dice: nadie te podrá derrotar jamás, porque yo te ayudaré, así como ayudé a Moisés. Nunca te fallaré ni te abandonaré. Dice el versículo 5. Entonces encontramos allí que le dice que nadie le hará daño, ¿sí? Nadie lo va a derrotar jamás. Y es que Dios le está asegurando victoria siempre. Y encontramos que le dice allí que promete ayudarlo, promete no abandonarlo y promete no fallarle. Y vemos que Dios está allí con Josué, especificándole que confíe, que él va a ir con él. Todo líder toma en cuenta cada instrucción paso a paso y se fortalece en las promesas para no dudar de lo que debe hacer. Entonces encontramos que estas promesas Dios se las estaba dando a Josué para que él tuviera la certeza, para que él tuviera la seguridad que él iba con Josué, que él siempre iba a estar ahí, que fuera valiente, ¿sí? Que fuera esforzado, porque eso era lo que necesitaba Dios. Y encontramos allí que lo tercero es: para dirigir debe haber compromiso. Vemos acá y le dice en el versículo 6, pero se debe comprometer ¿a qué? Debe ser fuerte y valiente. A eso se debe comprometer. Porque serás tú quien guía al pueblo de Israel para que reciba el territorio que les prometí a sus antepasados. Dios le estaba diciendo a Josué: necesito que te comprometas conmigo a ser fuerte y a ser valiente. Hoy Dios te está diciendo: tú le vas a repartir a tu familia, le vas a repartir a tus hijos la herencia. ¿Cuál herencia? La eternidad. En nuestra boca está, sí, guiar a nuestra familia a Jesús, guiar esos hijos a Jesús, guiar a ese vecino, a esa persona que tú conoces, o aún tú mismo que en esta hora has prendido de pronto el televisor o nos estás viendo por este medio. La salvación es para ti, pero necesitas ser esforzado y valiente y que te comprometas con el Señor, porque vas a repartir bendición. Pero luego nuevamente vuelve y le insiste a él y le dice: solo te pido que seas muy fuerte y valiente. Dios está diciendo hoy a ti: solo necesito en esta noche que tú seas muy fuerte y muy valiente. Pero encontramos que ¿por qué o para qué Dios le está diciendo esto a Josué? Y dice allí la palabra: porque necesito que puedas obedecer siempre todas las leyes que Dios le había dado a Moisés. Encontramos que le dice allí: así podrás obedecer siempre todas las leyes que te dio mi servidor Moisés. Dios le está diciendo a Josué: necesito que seas muy fuerte y muy valiente para que obedezcas las leyes que yo le di a mi servidor Moisés. Y en eso necesitamos valentía para ser obedientes, para hacer conforme dice la palabra, porque entre más obedientes y más ejemplo demos a nuestros hijos van a ver en nosotros un ejemplo a seguir.
Y si ven que usted como papá, que usted como mamá asiste a la iglesia, se congrega, lee la palabra, obra y ayuno, sus hijos van a crecer de esa manera porque nosotros vamos a dar ejemplo y le vamos a inculcar, vamos a crear en ellos disciplinas como nosotros también las tenemos. Y Dios le estaba diciendo a Josué, yo necesito que te comprometas a ser fuerte y a ser valiente. Entonces encontramos allí que también le recomienda algo a Josué, y Dios hoy nos recomienda a nosotros es que dice la palabra: no desobedezcas ni una sola de ellas y te irá bien por donde quiera que vayas. Dios le estaba diciendo a Josué, solo te pido, yo te recomiendo, no desobedezcas mi ley. Dice allí, ni una sola de ellas, ni una sola ley. Todo lo que está allí en la palabra. Dice, y te irá bien donde quiera que vayas. ¿Saben? Que la mejor bendición es nosotros obedecer a nuestro Dios en lo que dice su palabra. Porque cuando usted lo hace, dice que todo te va a salir bien. ¿Sí? El Señor va a estar ahí acompañándote y mostrándote el camino. ¿Sí? Y dice que por donde quiera que vayas. Entonces encontramos que luego le sigue diciendo, ¿qué más le recomienda? Y Dios nos está recomendando no desobedecer su ley. Pero también luego le dice en el versículo 8, nunca dejes de leer este libro de la ley. Estamos en el mes de la Biblia y la invitación de nosotros es, Dios nos ha dado este tesoro tan hermoso. Sí, encontramos todos los tamaños, encontramos muchas versiones. Este es el lenguaje actual en esta noche que estoy leyéndoles. Y el consejo de Dios para Josué, para que le fuera bien, era nunca dejes de leer el libro de la ley, que se vuelva parte de nosotros estar leyendo todos los días un capítulo y orar con respecto a lo que Dios nos está hablando allí, porque allí están mandatos, están instrucciones, consejos de parte de Dios. Y encontramos que el consejo que le da Dios a Josué es, no la dejes de leer. Y ese es el consejo también para ti hoy. No dejes de leer la palabra. Es el tesoro más grande que puedas tener en tu casa. Pero también dice, estúdialo de día y de noche. Aparte de no dejarlo de leer, dice que lo debes usar. Lo debes leer día y noche. Y encontramos también que sigue diciendo, y ponlo en práctica. La idea de nosotros leer la palabra todos los días, la invitación es que tú puedas poner en práctica lo que Dios te está hablando allí. Y era necesario para Josué poner en práctica cada consejo de Dios, porque ello dependía las victorias que Dios le iba a dar. En ello dependía conquistar bien el territorio, ¿sí? Entonces vemos allí que le dice que lo ponga en práctica. ¿Para qué? Para que tenga éxito en todo lo que haga, dice otra versión. En esta dice, para que tengas éxito en lo que hagas. Eso es lo que dice esta versión Reina Valera, dice, para que prosperes en todo lo que hagas. Entonces encontramos que nuestra bendición, nuestros éxitos están en nosotros poder leer este manual, poder leer esta palabra poderosa que Dios nos ha dejado para todas las personas. Lo único que tenemos que hacer es escudriñar, ¿sí? Y algo que vemos allí que él insiste nuevamente en ese compromiso, encontramos en el versículo 9, dice, yo te pido que seas fuerte y valiente, ¿sí? Le dice, yo necesito que tú seas fuerte aunque las luchas vengan, aunque se levanten situaciones, porque Josué iba a tener que pelear, iba a tener que guerrear fuertemente. Tenía que ir a conquistar otras tierras, y allí había otras personas y tenía que ir a conquistar esos lugares. Pero algo que le dice Dios es que él no se puede desanimar, y usted no se puede desanimar con Dios, ¿sí? Como dice por allí un dicho, aunque el día ande gris, nosotros no nos podemos desanimar. Hay que seguir animados con Dios, siendo fuertes y valientes, enfrentando las situaciones que vengan. Y algo que nosotros tenemos que tener en cuenta,
Cuando hay fuertes vientos, si nosotros vemos la palmera y hay un fuerte viento, la palmera se voltea hacia un lado. Pero vemos que la palmera, después de que pasa el viento, vuelve y se endereza. Y que así sea nuestra vida. Cuando vengan esos fuertes vientos, cuando vengan esos momentos de dificultad, nos podrán ladear. Pero si nosotros estamos allí firmes en la roca que se llama Jesucristo, te volverás a parar firme, a estar allí animado con Dios. Y el consejo que le da allí Dios a Josué, le insiste en ello, es que no se desanime, pero que tampoco tenga miedo en medio de las situaciones que vengan. En este tiempo no debes tener miedo, debes confiar que Dios está ahí, porque dice, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. Aunque crucemos por esos valles de sombra y de muerte, como dice el Salmo 23, Dios está ahí contigo, caminando contigo, te acompaña, te sostiene y te fortalece. Él cuida de ti y te va a dar el ánimo y te va a dar la fuerza para continuar, para no desmayar. Entonces vemos aquí que aparte de Dios, el pueblo también le pide a Josué, y lo encontramos acá en el versículo 18, dice, y si alguien no te obedece, será condenado a muerte, le dice el pueblo, pero lo único que te pedimos es que seas fuerte y valiente. Mira que el pueblo también le pidió a Josué lo mismo, que necesitaban un líder fuerte y un líder valiente. Tu casa necesita un líder fuerte y valiente. Tu familia necesita un líder fuerte y valiente. Aquellos amigos a los que les estás hablando de Jesús necesitan un líder fuerte y valiente que los desafíe, que los anime, que les recuerdes en quién creemos. ¿Saben? Nosotros tenemos el mejor comandante del ejército y ese se llama Jehová de los ejércitos. Él siempre va delante de nosotros y la presencia de Dios siempre iba delante del pueblo de Israel. Dios siempre peleó por su pueblo y vieron la gloria de Él donde ellos iban. Lo único que necesitamos como líderes es ser fuertes y valientes, y si se necesita ser fuerte, si Josué lo necesitó, usted también lo necesita, porque necesitamos llevar a nuestra familia a la bendición, a la eternidad con Dios. Hay que llevar a esos hijos, hay que llevar a ese esposo o esa esposa, hay que llevar a esos vecinos, hay que llevar a esas personas que necesitan a Dios, porque Dios te promete hoy que no vas a estar solo en esta tarea. Así como Josué, él no iba a estar solo llevando al pueblo de Israel a conquistar la tierra. Dios te dice que Él va a estar contigo, y lo único que Él pide de ti en esta noche es que necesitas ser fuerte y valiente. Por eso necesitamos dejarnos dirigir por el Espíritu Santo para conquistar nuestra familia para Dios y todas aquellas personas que nosotros apreciamos, a nuestro prójimo también. Necesitamos ser dirigidos por Él. Por eso solo podemos conquistar de la mano de Dios, ¿sí? Y del Espíritu Santo. Entonces vemos que para poder conquistar necesitamos ser una preparación, necesitamos seguir instrucciones de Dios y también tener un compromiso con Él y recordar que Él estará ahí con nosotros. Así que yo te animo en esta noche, sigue predicando la palabra de Dios, pero también sigue leyendo esta Biblia que transforma vidas, cambia corazones, y dice, oiréis la palabra y la palabra os hará libres. Esta palabra tiene el poder de hacer libre a todas las personas que a Él se acercan y leen y conocen a Dios. Trae libertad, rompe cadenas, e instruye y trae sabiduría para manejar muchas situaciones, y derrama unción, porque Dios derrama su unción a través de su Espíritu Santo y abre el entendimiento para nosotros comprender cuán grandes cosas están aquí escritas. Por eso la recomendación de Dios para Josué es: nunca la dejes de leer. Léela de día y de noche. Y si tú quieres que te vaya bien, practica la palabra que lees. Yo le invito a que en esta hora oremos y que el Espíritu Santo de Dios te dirija, como hemos hablado. Déjate dirigir por Él para que su presencia te ayude a conquistar, como lo hizo Josué.
Él conquistó todo ese territorio y repartió las tierras, y las tribus quedaron allí ubicadas, cada uno con su tierra, y Dios les dio grandes victorias, y Dios te dará grandes victorias. Verás la gloria del Señor. Dios quiere que tú veas sus milagros. Dios quiere que tú le conozcas lo grande y lo poderoso que tú eres. Solamente permíteselo y acércate más a Él. Padre, en esta hora yo te doy gracias por esta palabra, Señor. En este mes que estamos estudiando tu palabra, ayúdanos a acercarnos más a leer la Biblia. Ayúdanos, Señor, amado, a nunca dejarla de leer, porque es tu consejo, Señor. Y ayúdanos, Padre, que cuando la estudiemos, Señor, venga tal convencimiento que la obedezcamos, la llevemos a la práctica todos los días, Señor. Tengamos en cuenta cada consejo que tú nos das, Señor, y que la unción de tu Espíritu Santo se derrame cada vez que tus hijos, Padre, que este varón, que esta mujer, que estos niños, esos jovencitos leen la Biblia, Padre Santo, y todo lo que allí tú les hables, ellos lo puedan comprender. Dale sabiduría, dale entendimiento, Señor. Y yo bendigo cada vida que en esta hora está conectado ahí, Señor. Yo te pido que tú lo visites, que traigas una unción fresca, que quite los miedos, los temores, el desánimo, Padre, para que ellos sigan adelante contigo. Todo lo que ha venido a desanimarles para buscarte se ha quitado en esta noche. Enciendas el fuego por tu palabra, Padre Santo. Renueve las fuerzas, bendito Dios, en esta noche, Padre. Y cuando ellos lean tu palabra, encuentren esos tesoros escondidos, Señor. Se gocen de esas cosas nuevas que tú les hablas, Señor, porque tu palabra habla todo el tiempo y siempre estás hablando algo nuevo, Señor. Yo bendigo cada vida y te doy gracias, Señor. Y yo te pido que la unción de tu Espíritu Santo les dirija a conquistar. Úngelos para ganar esa pareja, úngeles para ganar esos hijos. Úngeles, Señor amado, para predicar, Padre Santo, a sus amigos, a la familia, Señor amado. Úngeles, Espíritu Santo, y que la palabra fluya a través de sus bocas. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos, Señor. Y yo declaro, Señor amado, que va a haber una unción poderosa sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones a todos en esta noche. Yo le animo para que sea un líder como lo fue Josué y emprendas este desafío con el Señor y tengas experiencias nuevas con Él. Bendiciones a todos. Dios los guarde. Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas.